¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué bueno. Vamos a orar primero para que Dios hable a través de mí y para que no se caiga esto, ¿va? Extiendan su mano para acá, por fin. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar aquí el día de hoy. Te pido que seas tú hablando a través de mí y que tu palabra pueda quedar impregnada, Señor, en nuestros corazones para que podamos utilizarla. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pues bueno, chicos, hoy me toca la bendición de predicar y la prédica del título de hoy se llama Equipados para vencer. Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo Dios nos quiere equipar para poder vencer la batalla. Para esto yo te quiero dar un poquito de contexto. Hay un momento en el que Pablo escribe el libro de Efesios y para esto te quiero hablar de Hechos 19. Vamos a leer tantito y dice: Pablo en Éfeso. Aconteció que Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron a Pablo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí estamos viendo a Pablo llegando a lo que es Éfeso. Éfeso era una ciudad en donde el epicentro de esa ciudad era adorar a dioses griegos, adorar a dioses romanos, pero Pablo tenía una misión. La misión de Pablo en esta ciudad de Éfeso era compartir la salvación y las buenas nuevas del evangelio. Entonces hay otro versículo que dice: y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo. Denuedo es como hablar con valentía, con valor, 3 meses, y discutiendo a los demás discípulos que le acompañaban para que creyeran en Jesús, endurecieron y no le creyeron. Aquí estamos viendo que Éfeso, al llegar a Roma, que Pablo al llegar a Éfeso tuvo un peregrinaje complicado. Sabemos que él era un misionero y hacía diferentes viajes a los cuales Dios le encomendaba, pero al llegar a esta ciudad se topó con algo muy distinto. Esta ciudad provocó oposición en lo que Dios quería hacer a través de la vida de Pablo. Y esto dio con que a Pablo lo arrestaron. Entonces imagínense, Dios habla a través de Pablo que vaya a predicar a esta ciudad que se llama Éfeso. Y él, intentando predicar del evangelio de Jesús, entre tantos juicios que llegaron sobre él, al final permaneció bajo arresto. ¿Y por qué quiero hablarte sobre esto? Porque Pablo nos dejó una carta muy importante en la cual es Dios hablando a través de él para poder equiparnos y vencer la batalla. Entonces, mientras Pablo estaba preso en Roma, escribió una carta a los efesios, a toda la gente del pueblo de Éfeso. En esta carta, no te la voy a leer completa, pero es del 1 al 6, del 1 al 3 podemos ver la historia del evangelio y del 4 al 6 vamos a ver cómo Jesús quiere que ese evangelio debe reflejarse en nuestras vidas. Entonces, el capítulo 6 nos vamos a detener el día de hoy porque Pablo nos va a enseñar cómo permanecer firmes y cómo estar equipados para vencer los ataques del enemigo. Entonces recordemos el título, que es Equipados para vencer. Y cuando escuchamos la palabra equipado, o sea, pues se nos viene a la mente alguien preparado para cumplir una tarea. No sé, a lo mejor un constructor que requiere de sus herramientas para poder sacar la construcción que va a hacer, o un médico que requiere de sus instrumentos para poder estar al corriente con la tarea que se le encomendó. Pero es importante saber que todos nosotros estamos peleando una batalla siempre. Estamos peleando una batalla espiritual que muchas veces no podemos ver. Algunos contra el miedo, algunos contra la ansiedad, algunos contra la duda, otros contra la tentación. Pero la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es: con esa situación que hoy estás batallando, ¿con qué tú la estás peleando? Y si la estás peleando con esas armas que Dios te dio. Entonces Dios nos quiere dar la victoria a cada uno de nosotros. Eso es innegable. Somos sus hijos, coherederos del reino, y Él quiere entregarte la victoria en esa área de tu vida que tú quieres. Pero tienes que ser intencional y permitir que Él entre. Entonces Dios nos va a dar la armadura para poder vencerlo. Para esto te quiero leer el primer capítulo, que es Efesios, del 6 al 10 al 13. No sé si lo puedas proyectar.
Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, es importante saber que nosotros como hijos de Dios estamos en constante riesgo porque hay una maldad espiritual. Y para esto te voy a poner un ejemplo. Antier yo estaba, no me acuerdo, la semana pasada estábamos en mi oficina ya listos todos para irnos, y en eso una amiga me dice: oye Grace, cada que tú llegas antes al estacionamiento de donde trabajamos y yo voy a estacionar mi carro, o sea, tu carro está estacionado y siempre veo como que alguien se va bajando, o veo como que una sombra, o veo como que algo se está moviendo y una sombra, y yo le digo: ay, no me digas eso. Pero no te hago larga la historia, pero esta amiga, esta compañera de trabajo, pues recurre a esos lugares en donde leen las cartas y ya saben, ¿no? Entonces es muy real toda esta maldad espiritual, y no dudo que el diablo está como león rugiente y los demonios como que ahí de repente no quieren salir, pero cuando estamos protegidos con esa armadura que Dios nos dio, nada ni nadie nos puede tocar. Entonces, vamos a leer Efesios, y me voy a posicionar aquí tantito en el versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad y contra regiones celestiales. Entonces, para que Dios nos pueda equipar y podamos vencer la batalla, es importante que identifiques cuál es el verdadero enemigo. Tu enemigo no es tu jefe, no es, si estás estudiando, no es tu maestra, o los que tuvieron un pasado raro, no es tu ex, por ahí no va, amigos. No es con ese familiar incómodo, no, o sea, tu enemigo no es contra ni carne ni sangre, es contra seres espirituales, y eso es lo que quiero plasmarte el día de hoy. Y sabes, yo siempre me he considerado una persona, pues Dios nos da autoridad, ¿no? Y nos da valentía. Y yo digo que soy valiente, ¿no? Dios nos da valentía, y yo siempre me considero una persona valiente. En mi trabajo me toca pues estar al frente de cosas, y a veces hablando en otro idioma y con gente que ni conozco y con un rango más alto, y yo creo que Dios me da valentía. Pero hay algo peculiar cuando hablamos de películas de terror y de estas cosas, no sé, algo hay con mi espíritu que de verdad soy muy muy sensible a eso. Desde la secundaria yo me acuerdo que mis compañeritos se juntaban y empezaban a contar de que historias paranormales, y yo cero, ¿no? O sea, no podía. Entonces, mi respuesta a ese tipo de: oye, ¿por qué no te gusta ver películas de terror o escuchar situaciones que han pasado? Y es porque no quiero darle entrada a eso. Y sé que todo ese mundo es real. Sé que hay una maldad espiritual que a veces nosotros inconscientemente, al ver ciertas cosas o al estar en ciertas pláticas, podemos abrir puertas a que el enemigo actúe, y no debemos de dejar que eso pase. Entonces, la explicación de este versículo de Efesios 6:12 nos habla de 4 tipos de maldades con las cuales nosotros tenemos que rechazarlas al equiparnos con la armadura de Dios. El primero dice: principados. Son autoridades territoriales, espirituales, que gobiernan regiones, culturas y sistemas. Potestades son los que ejecutan estrategias, tienen funciones para operar en personas, familias y estructuras. Huestes espirituales contaminan atmósferas, ejércitos invisibles que se mueven por atmósfera causando caos, confusión y desesperación. Y demonios atacan personas directamente, son espíritus inmundos que operan y buscan una alma y cuerpo donde operar. Entonces, todo esto responde a un sistema de tinieblas que va en contra de lo que es el reino de Dios. Pero Dios aún sobre todo eso es tan bueno que Él nos quiere equipar y Él nos quiere dar las estrategias para poder pelear las batallas. En primer lugar, tenemos que recordar que en nosotros ya no tiene que existir condenación, ya no tiene que existir un pesar o duda en nuestros corazones de
nuestra identidad en Cristo, porque ya fue todo pagado en aquella cruz. Pero sí es importante que nosotros podamos estar equipados para poder vencer la batalla. Y quiero hablarte de estos 4 principios. El punto número 1 dice la naturaleza de la batalla. Y aquí es aprender a identificar el campo de batalla y los enemigos. Imaginémonos un jugador de tenis, ¿no? Listo para ir a su partido con su bandita, sus shortcitos, su raqueta, pero está a punto de enfrentarse contra jugadores de fútbol americano, ¿no? O sea, como que no hace match, como que el campo es el incorrecto. Él está preparado, pero el campo es el incorrecto. O, por ejemplo, un paracaidista que está listo para pues volar, ¿no? Para aventarse, ya con sus lentes, incluso hasta con su GoPro, pero lo que pasa es que pues no trae su paracaídas, ¿no? O sea, el escenario es distinto. Entonces Dios nos llama a que primero identifiquemos la naturaleza de la batalla, saber en dónde estamos y quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Nosotros como cristianos, es bueno que vengamos a la iglesia y es bueno que nos acerquemos a Jesús, que vayamos a nuestros discipulados, que tengamos nuestro grupo en casa, incluso que tengan su playlist cristiano y a veces les aparezca, ¿no? A lo mejor un TikTok con una palabra poderosa y les edifique. Es muy bueno, eso es parte de, pero no lo es todo. Dios nos quiere equipar aún más para poder estar preparados para la batalla, porque siempre estamos en una lucha espiritual. No parece, pero sí, y más nosotros como hijos de Dios. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente, siempre queriendo atacarnos a nosotros como hijos. Entonces, la naturaleza de la batalla no es física, ni es contra seres humanos ni con armas del mundo, sino contra principados y fuerzas espirituales. Y es importante que cuando identificamos que mi enemigo no es una persona, es ahí donde podemos dejar que Dios cubra todas esas áreas de nuestra vida. ¿Qué pasa? A lo mejor puede venir alguien y te puede señalar, o puede criticarte algo, o te puede poner alguna etiqueta, y si tú le das peso a lo que está diciendo esa persona, desde ese momento ya vas para atrás con la batalla. O sea, desde que tú estás recordando lo que te dijo esa persona, o desde que tú estás recordando lo que te señalaron, ya vamos para atrás. Yo me acuerdo que apenas platicaba con alguien, voy a poner ejemplos de mi trabajo porque pues ahí me la vivo, ¿no? ¿Verdad? Apenas estaba platicando con una practicante de ahí de mi trabajo, y para hacer servicio o prácticas en mi trabajo ocupas un convenio con tu universidad y la institución. Entonces me decía, oye Grace, y cuando termine mi servicio, ¿puedo de que eliminar el convenio? O sea, para que nadie más de mi escuela haga aquí también prácticas. Y yo así como de, ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, no, pues es que nadie me ayudó, yo lo estuve haciendo sola, los maestros no sé qué, mis compañeros nadie, yo lo hice sola y no quiero que nadie más entre. Y me empezó a decirnos, empezó a desahogar, y yo le dije, pues al momento de que tú estás plasmando eso y plasmando que las demás personas no entren aquí, tú le estás dando poder a lo que ellos han hablado de ti o a lo que ellos te están señalando. Entonces aquí es donde Jesús nos dice, tu enemigo no son las personas, tu enemigo no es contra carne ni hueso, es contra principados y potestades. Entonces no hay que darle peso a las etiquetas o a lo que nos está pasando en nuestra situación actual. Nuestro enemigo es espiritual y tenemos que recordar que nuestra fuerza proviene de Dios. Yo creo que ya estamos en un momento en el que ocupamos despertar convicciones que a lo mejor estaban dormidas, ocupamos despertar convicciones que a lo mejor estaban muy muy por debajo, y de que nuestra verdadera fortaleza proviene de Dios, y el propósito perfecto y divino de Él es poder permanecer firmes. Y puede ser que aparentemente, si no estás equipado con esta armadura que ahorita más tarde te voy a decir, puede ser que digas, no, pues es que no me está pasando nada, mira, yo voy avanzando y ya pasó otro día, ya pasó otra semana, ya pasó otro mes y mira, como que todo va muy bien, ¿no? Pero la realidad es que si no aplicamos estos principios, al final nos vamos a dar cuenta que si Dios no está presente en todo lo que hacemos, de nada va a servir. De nada va a servir. Entonces a lo mejor hay personas que les da muy bien en su trabajo, pero puede llegar una enfermedad
y se dan cuenta pues que el dinero pues no lo compra todo, ¿no? Entonces, ay, me puso el letrero de ya, me espantó. No. Bueno, seguimos. Ok. Entonces, hay que entender que la verdadera fortaleza proviene de Dios. Les voy a leer aquí Isaías 40:29 y dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Entonces, cuando estamos enfrentando alguna situación y creemos que como que ya es todo, o sea, hasta aquí, y queremos hacerlo en nuestras fuerzas, es ahí donde no se va a glorificar Jesús, porque cuando nuestras fuerzas apenas terminan, es donde Jesús quiere empezar a tratar esas áreas con nosotros. Es donde Jesús va a empezar a fortalecernos y a moldearnos en el perfecto camino que Él quiere. Y hoy te voy a hablar del segundo punto, que se llama las piezas defensivas. Nos vamos a Efesios del 6:14 al 17. Y dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente separados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, de la cual es la palabra de Dios. Y todo esto te está hablando como de un guerrero, ¿no? A mí me recordó al traje de Iron Man, la verdad. O sea, yo estaba leyendo esta escritura y pienso en Pablo cuando estaba escribiendo esta carta, y él estaba, o sea, después de compartir el evangelio y después de que fue señalado, lo llevaron preso a Roma. Lo llevaron preso a Roma y me lo imagino ahí, o sea, pues tristón. Bueno, no tristón, porque Dios le reveló. O sea, escribiendo la carta, ¿no? Y él pues viendo a los soldados. En este caso su única referencia que tenía pues era los soldados romanos, ¿no? Es por eso que nos habla de el cinturón, el yelmo, en otras versiones dice el casco o el escudo. Pero a mí se me identificó como Iron Man, la verdad. Sabemos que el traje de Iron Man pues después se fue actualizando, ¿no?, con tecnología, pero en esencia es un sistema que está interconectado, que depende de una fuente central, depende del reactor, ¿no?, de la energía. Y aquí me encanta porque, al igual que en esta armadura que Dios nos quiere dar, cada pieza tiene un propósito individual, cada pieza tiene una función, y cada una adquiere su máxima efectividad cuando está junta. Y más adelante ahorita que te enseñe cuáles son específicamente esa armadura que Dios nos quiere dar a detalle, es donde cuando las usamos todas al mismo tiempo y nos postramos y hincamos en adoración, es donde Dios se va a manifestar, es donde Dios nos va a equipar para vencer las batallas. Entonces, Efesios 6:14 dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. En este caso el cinturón te habla de vivir con honestidad, de vivir con integridad, desechando el engaño. Muchas veces es muy fácil que, si dejamos puertas abiertas a críticas o etiquetas o a menosprecio o a desánimo o a dudas, es muy fácil que el diablo pueda ir sembrando algo en nuestros corazones, puede ir sembrando algo que no viene de parte de Dios. Y hoy te quiero decir, si vienes desanimado, si vienes con dudas, si vienes con cansancio, no son los frutos del Espíritu Santo. Está bien, es parte del proceso a lo mejor experimentar tristeza, es parte del proceso a lo mejor experimentar un cansancio físico, pero Dios siempre quiere glorificarse en cada área de tu vida. Dios toma cada debilidad que tú tienes y la convierte en fortalezas. Es ahí donde Dios te va a equipar y te va a seguir llevando más. Entonces, el cinturón de la verdad con el que Dios nos quiere equipar, dice que Jesús es la verdad. Él es la piedra angular de nuestra salvación y la fundación de nuestra fe cristiana. Entonces, algo importante es que nosotros como cristianos tenemos una autoridad que muchas veces no la vemos. Nuestros ojos espirituales muchas veces no la ven, pero Dios nos ha dado autoridad para poder ir y derrotar al enemigo. En el momento que empezamos a creer las mentiras del diablo, en el momento que empezamos a creer algo que ni siquiera te dijeron, que a lo mejor escuchaste, es ahí donde dejamos de tener autoridad,
Y es ahí donde el diablo dice, uy, ya está cayendo. Pero no tiene que pasar esto. En esos momentos en donde empezamos a creer mentiras, es ahí donde damos entrada. Y lo que nos dice Dios es: pónganse el cinturón de la justicia. Nos vamos a Efesios 14, dice, y la coraza nos habla de lo que es proteger nuestro corazón. Si la comparamos un poquito con lo que es acá el traje de Iron Man, la coraza nos habla de lo que es, se me fue. Bueno, en este caso la placa que tenía Iron Man en el pecho, pues lo cuidaba de los órganos, ¿no? Lo cuidaba de que si venía algo, sus órganos y su corazón se libraban de lo que son ataques, en este caso directos. Y al momento de que nosotros nos ponemos la coraza de justicia, estamos protegidos por lo que es la sangre de Cristo. La coraza nos habla de que nosotros como cristianos, cualquier acusación que el diablo quiera meter a nuestras vidas, o cualquier acusación que cualquier persona quiera decir sobre nosotros, al momento de nosotros ponérnoslo, rebota, ¿no? Casi, o sea, no da entrada. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Él quiere que nos enaltecemos en Él. Entonces, al momento de hablar de la coraza, Pablo pues lo traducía como que los soldados en aquel tiempo en Roma pues lo ocupaban igual para cubrir sus órganos. Pero en este punto nos está hablando también de que al momento de adoptar esas armas o esas piezas de lo que es todo el escudo, nos da una posición de autoridad, nos da una posición de hijos del reino, y cualquier cosa que le pidamos, Dios nos las va a conceder. Me encantaba que hace rato escuchaba la palabra de Jesús, que le tocó predicar, y él decía que hay oraciones en donde Dios nos pide que las entreguemos en el altar, donde Dios nos dice que se las demos a Dios, y Dios las va a ir trabajando, y Dios las va a ir llevando a más, y tenemos que interceder por ellas. Pero hay oraciones que nosotros hacemos que Dios nos dice: hijo, yo te di autoridad, hijo, yo te di dominio, tú puedes hacerlas, tú puedes realizarlas. El problema es que muchas veces, a lo mejor como cristianos, decimos: Padre, y si quieres, ayúdame, y si quieres, bendíceme, y si quieres, prospérame en este trabajo. El Señor te dice: sí quiero, ve, hazlo, conquista, y yo te voy a glorificar y te voy a enaltecer en ello. Entonces es importante que al nosotros ponernos esta coraza de justicia, recordemos la identidad que tenemos como hijos de Dios. Avanzando un poquito, en Efesios del 6 al 15 dice: pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. El calzado te habla de lo que es el evangelio de la paz. Y en este caso, si lo comparamos acá con Iron Man, pues son sus botas, ¿no? Propulsoras que se lo llevan. Estas le brindan movilidad necesaria para avanzar y para mantenerse firmes en el terreno de batalla. Entonces, aquí lo que Jesús nos quiere decir, o sea, hasta yo leyéndolo, calzado de la paz, como. Y me acordé que pasa algo curioso cuando leemos la palabra, y es que hay una importancia de los pies en el mundo espiritual. Lo vemos en Isaías 52:7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, y del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, Pablo, al escribir esta parte del calzado, él veía que los romanos utilizaban unas sandalias especiales que le daban estabilidad. En este caso, si caminamos con Cristo y nos ponemos ese calzado de la paz, es que vamos a poder pasar las tormentas sin perder la paz. Muchas veces nos puede pasar que podemos estar en medio de la situación y podemos estar hasta orando: Padre, bendíceme, o podemos estar entregándole nuestro problema a Dios, pero seguimos con angustia, seguimos con preocupación, seguimos con esa ansiedad. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Al momento de entregárselo a Jesús, nuestra convicción, nuestra fe, como coherederos del reino y como hijos de Jesús, tiene que estar plantado en que ya no va a existir preocupación, en que no debe por qué existir temor, en porque eres
hijo del rey y Él te quiere dar la victoria en cada área de tu vida. Entonces, yo sé que aquí los pies, pues yo creo que son la parte menos bonita, ¿no?, de los humanos, pero aquí habla de esto y dice, Romanos 16:20, y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, en este texto nos está diciendo que los pies nos dan, al momento de nosotros llevar el camino y llevar las buenas nuevas, va a haber paz y va a haber bendición al nosotros expandir su reino. Avanzamos un poquito y dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Hay otra versión que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y aquí en el escudo de la fe es importante que comprendamos que obviamente pues no vamos a ir cargando un escudo físico, no todos los días. Todo esto es en un segmento espiritual. Aquí nos habla de confiar plenamente en Dios, de apagar los dardos de la duda y de la tentación y poder confiar en Dios. Pueden surgir dudas en nuestro caminar cristiano, pueden surgir dudas en nuestro andar o nuestro diario vivir, pero hay algo muy particular y es que me preguntaba, ¿será que el enemigo también conoce muy bien nuestros corazones? Y me documentaba porque yo creo que sí, pero para el mal. Él conoce exactamente cuál es ese dardo o cuál es esa puerta que Él puede abrir para destrozar nuestra familia, para destrozar nuestra vida, para destrozar nuestros corazones. Entonces es importante que nosotros podamos vestirnos de este escudo de la fe y no darle entrada a lo que el diablo nos ha dicho o a lo que el diablo quiere ir sembrando en nuestras vidas. Entonces, al tener el escudo de la fe, me encanta que no permitimos que lo que la gente quiera decir de nosotros, las etiquetas, las mentiras, lo adueñemos. Al ponernos este escudo, debemos ponérnoslos con la certeza de que Él está de nuestro lado, con la certeza de que Él va caminando conmigo. Dios nos dice que Él nos va a acompañar a donde quiera que vayamos. Yo hoy te invito a que no exista preocupación en tu corazón, a que no exista duda de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar después. Cuando nosotros nos vestimos con esta armadura que Dios nos dio, con el escudo, con el calzado, aún no terminamos de ver todos, pero cuando Dios nos va vistiendo con lo que es esta armadura, cualquier problema que aparezca o cualquier situación que quiera enfrentarse, Él va a estar delante de nosotros y Él va a estar con nosotros, peleando la batalla, porque Él quiere darnos la victoria. Él no quiere vernos como nos encontró, cada día quiere seguir transformando nuestros corazones. Entonces es importante no abrir espacio a que el diablo siembre dudas en tu corazón, que no eres suficiente, que no sirves, que hay alguien mejor a lo mejor, o que Dios no te ama incluso. Es importante que nosotros cada día renovemos nuestros pensamientos. Al nosotros leer la palabra podemos encontrar verdades que créeme que no las vas a encontrar en ningún otro lado. Es tan eficaz y tan revitalizante leer la palabra, porque Dios no quiere hablarte solamente en tu grupo en casa. Dios no quiere hablarte solamente en tu discipulado. Al tú leer la palabra, Él te quiere hablar todos los días, y todos los días quiere entregarte algo nuevo. Y también nos habla del yelmo, el casco de la salvación. Y esto nos dice proteger la mente de los pensamientos, proteger la mente de la condenación y asegurar nuestra identidad en Cristo. Entonces nuestra identidad es importante que comprendamos que no depende de nuestro pasado, no depende de las circunstancias, del estatus que tú tienes, del trabajo que tú tienes, de la familia de la que vienes. Tu identidad es hijo del rey, hijo e hija del rey. Y Él quiere utilizarte así como estés. No pienses que, ay Padre, es que hasta que tenga esto, es que ya voy a esparcir su reino, o hasta que esté en este momento, es que ya voy a ir y compartir de ti. Él quiere usarte como estés, en el lugar en donde estés, en la posición en la que estés. Es importante que sepamos que dependemos netamente y 100% de Cristo. Entonces el yelmo nos habla también de renovar nuestra manera de pensar, de que el mundo puede traer muchas creencias,
siempre hay una tendencia nueva, pero es importante que sepamos quién está en nuestro lado y que sepamos que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de las dudas, Él es el que nos va vistiendo. Y el punto número 3 es el arma ofensiva. Y aquí es Efesios 6:17 y dice: y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y es bien interesante porque hasta aquí, o sea, ya vimos que Dios nos da el escudo de la fe, nos da el calzado, nos da, a ver qué más, nos da la coraza, pero, o sea, nos va equipando, pero hasta aquí en Efesios 6:17 es donde ahora nos da un arma para atacar, y en este caso es la espada. Dice: la espada del Espíritu se usa para atacar al enemigo. Cuando conocemos la palabra de Dios, es ahí donde las verdades son reveladas a tu vida. Yo sé que a lo mejor es difícil salir de nuestra zona de confort, o sea, es difícil leer la palabra o intentarlo, pero créeme que cuando lo haces, Dios revela. O incluso cuando tienes tus momentos de adoración, cuando tú tienes tus momentos de intercesión, o simplemente contemplar la creación que Él ha hecho. Es ahí donde Jesús va a empezar a hablar a tu vida. Y la espada del Espíritu es la palabra que Dios usa. Se usa al conocer, al aplicar las escrituras para enfrentar las mentiras que quieran venir. Entonces, hace rato veíamos que estaba les dije no, lo del tenista. El tenista que está listo ya con su trajecito, pero está en un campo equivocado. Entonces muchas veces como cristianos creemos que ya estamos equipados, pero en realidad estamos queriendo combatir al enemigo que no es, queriendo combatir a un enemigo, a una persona o a alguien terrenal, cuando nuestra verdadera batalla es espiritual, porque la mente es poderosa, vaya, y la mayoría de las batallas que se desarrollan están en nuestra mente. Y si la tenemos desprotegida, es ahí donde cualquier puerta que se abra, el diablo va a atacar y nos vamos a ir para abajo. Entonces Dios quiere fortalecerte, Dios quiere cubrirte. Tu oración, te invito a que sea: Padre, cubre mis pensamientos, cubre mi mente, y que no sea lo que yo quiero, porque muchas veces podemos orar: Jesús, es que esto y esto y esta es mi situación, y dame esto para que me lleves de aquí para acá. Y le estamos pidiendo y pidiendo a Dios, y en qué momento es como de, Dios dice como de: hey, ¿y qué pasa de los planes que yo tengo para ti? ¿Y qué pasa de los planes que yo tengo para tu vida? Entonces yo creo que nosotros debemos de empezar a dejar que Dios cubra esas áreas de nuestra vida y decirle: Padre, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que no sea mi voluntad, que sea lo que tú quieres hacer en mi vida. Y el punto número 4 es la estrategia final. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nos dio el yelmo, nos dio la coraza, nos dio el cinturón, el calzado, el escudo, la espada para atacar. Pero ¿qué creen? Falta algo para que todo ese equipo que Dios nos dio para vencer pueda ser activado. ¿Y qué creen que sea? A ver, es la oración, sí. Para que todo eso pueda ser activado es la oración. Es como este traje de Iron Man que les comenté. O sea, todas las partes son esenciales, todas las partes son importantes, pero sin el reactor, o sea, sin la energía, en este caso sin la oración, pues de verdad no va a funcionar. Entonces es importante que nosotros nos metamos a buscar al Señor y a actuar con estrategia. Mi hermana juega tocho, juega fútbol flag, se llama, es como ¿cómo es? Es como fútbol americano, pero como con banderitas, y el chiste es que corren. Y le comentaba a mi hermana, ¿no?, de la prédica, y me decía: sin estrategia no hay touch, o sea, sin estrategia no hay touchdown. Entonces lo mismo aplica para nosotros. O sea, aunque
está bien, sí, declares el nombre de Jesús, camines en sus verdades, pero si no hay oración, si no hay estrategia, si no hay esa dirección que Dios quiere para tu vida, pues en este caso Joyce pues no gana el partido, pero en este caso nosotros no ganamos la victoria que está enfrente de nosotros. Entonces su palabra dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. La oración no es una pieza adicional, es lo que mantiene viva, es lo que mantiene activa toda la armadura que Dios nos dio. Entonces, algo así puede ocurrir muchas veces con nosotros como creyentes. Podemos conocer mucho de la Biblia, o podemos sabernos todas las canciones del mundo, ¿no? O asistir a la iglesia, lo cual es bueno, es lo que Jesús quiere que hagamos para seguir uniéndonos en ambientes de fe. Pero si no estamos enfocados en la roca firme que es Él, o anclados en esa piedra angular que es Él, de nada va a servir. De nada va a servir. Entonces nuestro caminar tiene que estar en Él. Lucas 18:1 dice: es necesario orar siempre y no desmayar. Y puede ser que tú vengas aquí el día de hoy y me digas: no, Grace, pues es que yo no fumo, no bebo, no miento, no hago cosas malas. Es más, Grace, ni peco, yo no peco. Bueno, todos pecamos, no, nadie diría eso. Pero este último ejemplo que te voy a dar, porque ya me marcaron 0, lo nombré concesiones. Ahorita te voy a explicar. Muchas batallas espirituales no comienzan con un gran pecado. No comienzan con un gran pecado, comienzan con pequeñas concesiones. En mi trabajo ocupamos mucho la palabra concesión para ciertas cosas. Una concesión significa ceder a un tercero el derecho de usar, administrar o explotar algo que originalmente te pertenecía. En pocas palabras, es una parte que es tuya, pero ahora pasa a ser administrada por un tercero, ¿no? Y pensé, mientras estaba orando y meditando, muchas veces puede pasar lo mismo espiritualmente. Nadie se despierta un día y ya está totalmente apartado de Jesús o totalmente apartado de su verdad, sino que empezamos a dar pequeñas concesiones, ¿no? Pues ocurrió un problema y te guardas ese resentimiento. No, pues estoy muy cansado, no voy a orar. No, pues dije esta pequeña mentira, ¿no? O hoy voy a ceder a esta pequeña tentación. Entonces muchas veces eso va pasando. Al momento de empezar dando esos espacios en los que parecen ser no tan grandes, pero podemos estar abriendo puertas a ataques del enemigo que Dios no quiere para nuestra vida. Es por eso que Dios nos quiere vestir con toda esta armadura que Él nos dio. Y me encanta cómo Pablo, aún pues preso, no sé si estaba encadenado, Dios lo seguía usando. O sea, en medio, y yo aquí te quiero recordar, en medio de ese proceso en donde sientas que pues no ves para dónde, créeme que tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito en tu vida, el lugar en donde estás, la situación en donde estás, la familia en donde estás. Hay un propósito grande. Abrázalo y vístete con esa armadura todos los días. Vístete con esa armadura que Dios ya te entregó. La pregunta es, ¿la quieres tomar? ¿La queremos tomar? Al momento de tomarla es donde milagros van a suceder, es donde Dios se va a glorificar, es donde su presencia se va a establecer. Entonces es importante aplicar esta armadura y decirle a Dios: Padre, te entrego todo, te entrego mis pensamientos, te entrego mis convicciones, y sé tú quien me vista todos los días con esta armadura de fe. Ponte de pie, ya estamos terminando. Es importante que siempre recordemos que nuestra lucha es espiritual, que hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad y hay demonios, que Dios es tan soberano y bueno que nos ha apartado de todo ese mundo de tinieblas. Y hay toda una corriente que se quiere oponer al reino de Dios. Hay toda una corriente que se quiere oponer a lo que Dios quiere hablar a tu vida. No le des entrada a nada, no le des entrada a dudas o pensamientos. En el momento que venga algo
y que a tu corazón de temor, de ansiedad, de duda, recházalo en el nombre de Jesús, porque eso no viene de parte de Dios. Cuando te sientas triste, luego me platican personas así como que se sienten tristes, y así es como de, estamos a veces tan ensimismados en nuestro problema, o estamos a veces tan es nuestro vivir, y a veces no podemos ver la situación en la que estamos y vemos que no hay salida. Es ahí donde tenemos que acercarnos a Jesús. No te esperes a no cometer ningún error para acercarte a Él. No te esperes al momento perfecto, cuando no esté nadie, o cuando no sé si te dé pena orar, pero siempre hay que ser intencionales y acercarnos a Jesús, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte y no es un secreto. Dios quiere bendecirte. La pregunta es, ¿vas a dejar que entre? ¿Y vas a dejar que Él te acompañe vistiéndote con esa armadura? Entonces vamos a hacer una oración para finalizar. Cierra tus ojos y no te distraigas. Si quieres, levanta tus manos y dale gracias primeramente a Dios, porque Él ha sido bueno. Dale gracias porque Él siempre ha estado en cada momento. Él siempre ha estado en cada situación. Hemos visto tu gloria, Jesús, aun cuando las cosas parecen que no. Hemos visto tu provisión, Señor, aun cuando no había nada. Hemos visto tu llenura, Padre, aun cuando las fuerzas ya no nos daban, Padre. Y tu mano nos ha alcanzado hasta el día de hoy y nos va a seguir alcanzando, Jesús. Reafirma las convicciones en nuestro corazón, Padre, de que la fuerza proviene de ti. La fuerza proviene de ti, Jesús. Cuando nosotros estamos ya cansados hasta la última gota, Señor, es ahí donde tú apenas quieres empezar con nosotros. Es donde podemos descansar en ti y tú nos puedes renovar, Padre. Te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada. Bendice a cada persona, Señor, a cada joven, a cada padre, a cada madre, Señor. Sé tú vistiéndoles con esa armadura, con esa coraza, con ese yelmo, Señor, para que si el diablo quiere atacar, es echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y tú reinas, Padre, y hay paz en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque en ti hay libertad. En ti hay libertad, Jesús. Oh Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Y las cadenas caerán, el infierno temblará al oír el nombre de Cristo. Vamos, decláralo, iglesia. Lo fue, ha vencido con poder. Te alabamos solo a Él. Y con las cadenas caerán,
Hola iglesia, hoy queremos hacer el llamado a todos los que quieran formar parte del equipo de alabanza y de producción a que se acerquen a uno de los encargados que está en este servicio, que va a estar levantando su mano en este momento. Si tienes de entre 13 y 45 años, acércate con nosotros para que te demos toda la información que necesitas saber. Vamos a estar abriendo cursos de fotografía y música para que todos estemos preparados para servir en la casa. Hola, ¿qué tal amigas? Estamos aquí súper contentas después de haber recibido una palabra poderosísima. Te esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí en Comunidad Costera. No te lo pierdas. ¡Chao! Hola iglesia, ¿cómo están? Para recordarles que tenemos oración de lunes a viernes de manera presencial, esto en Comunidad Costera a partir de las 7 de la mañana, y también contamos con oración por vía Zoom de 9 a 10 de la noche. El link lo puedes pedir con tu pastor o líder de confianza, como dice la palabra, que está orando sin cesar, en un mismo sentir, en un mismo mover. Así que iglesia, es importante que nos conectemos a orar los unos por los otros y que Dios te bendiga. Querida mujer, ¿quieres tener mayor comprensión de la palabra de Dios? Te esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Comunidad Costera. No faltes. Hola papitos, esta es una invitación para que el próximo sábado traigas a tus niños a Comunidad Costera, Espacio Kids. Recuerda que estamos de 10 de la mañana a 12 del día. Pueden traer un invitado a tus niños. Los esperamos. Dios te bendiga. Y también queremos que sepas que tenemos diferentes grupos, tanto de mujeres como mixtos. Y si tú gustas pertenecer a alguno de estos grupos, por favor acércate a cualquiera de los pastores y pastoras de aquí de comunidad. Y sé bienvenido. Hey joven, Dios te bendiga. Para mí es un gusto anunciarte y decirte que todos los sábados por diversas partes de la ciudad tenemos nuestros grupos de jóvenes. También te comunico que aquí mismo a las 5:30 el día sábado tenemos un grupo de jóvenes también. También puedes conseguir mayor información en nuestras redes sociales o puedes acercarte con algún líder de jóvenes. Si tú no te acercas y no has estado en un grupo de jóvenes, te queremos ayudar, queremos que te integres con nosotros. Dios te bendiga.